Jona, tengo hambre. Loco, ¿cuánto llevamos acá? Jona, Lo tengo suficiente para hambre. volverme loco. Hoy viejo, ha pasado una semana recién. Para mí ha sido como que si pasó un mes ya. Tengo hambre. Si sé que tenéis hambre, no tengo de dónde sacar para comer. Te comiste todo el primer día. Me voy a morir de hambre, Jona. No, mentira, yo me lo comí todo, perdona. Oye, fuera de broma, tenemos que salir a comprar comida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ay, está difícil. Yo ya me- Y ya nos gastamos todos los salvoconductos, pues. Yo no sabía que se gastaban, yo pedí como 5. Pero ni salí, Mira, pues, los pedí nomás. si, si tuvieras aguantado las ganas de comer papas fritas, podríamos hoy día estar comprando comida en general. Pero Oh, y no, unas tú tenías ganas de comer papitas. papas fritas y saliste. ¿Vamos por unas papitas? No Vamos tenemos por la papita. salvoconducto, hombre. ¿Cómo vamos a ir por unas papitas? Ay. Y si nos pintamos la cara así de color negro y nos vamos por la sombrita. Ya, y vamos a ir por las casas diciendo dulce o truco. La cuestión no es Halloween tampoco, pues. Chuta, ¿verdad? Ya, pues, yo ¿Hacemos? creo que vamos a tener que arriesgarnos nomás, yo cacho. Y Mira, como somos tan inteligentes, vamos a salir los tres al mismo tiempo. Démosle. sí, exactamente. ¿Ya? Yo sacrificaría al Ignacio, porque él es el representante legal de todo nuestro programa. Pero no, tenemos que ir los tres. Vamos los tres. ¿Ya? Ya, vamos. Oye, espera, calmado. Pongámonos de acuerdo que vamos a comprar. Compramos, Papas fritas. sí, cosas esenciales. ¿Ya? Cosas esenciales, solo cosas esenciales. ¿Ya? Confort. Papas fritas, Bebida. confort, muy esencial. Oro blanco. Sí, pero compremos todo el confort del supermercado. Ya, perfecto. Nato, ¿tú qué querés que Vamos. compremos? No, una bebida, algo para tomar, para acompañar las papitas. Claro. Claro, algo bien nutritivo. Ya, perfecto. Sabes que igual estaba pensando que podríamos comprar porotos, pero eso yo creo que es más como un lujo. O sea, yo creo que podemos prescindir de ello. No, Jona, porotos no, porque tú sabés que después de los porotos y estamos encerrados. No. Sí, no, mala idea. Ya, mala idea. Ya, vamos. Vamos entonces. Vamos. Ya, cabros, ya, pues apuren. Apuren, que viene alguien. Creo que viene alguien. Entonces para otro lado, pues, hombre. Ay, Jona, perdón que estoy gordo. Ay, no puedo correr tanto, Jona. Sí, claro, pero el otro día estaban ricas las papas. Ay, muy rica las papas, muy rica. Ya, oye, calmado. Oye, ¿y el Ignacio? ¿Dónde está el Ignacio? Ahí voy. Nato. Apúrate rápido, entra. Vamos. Ya, parece que nadie nos cachó. Buenardo. O sea, yo miré para atrás y nadie nos vio. Así que, vamos. Tenemos provisiones para 2 días más. Vamos, papita, tenemos papita. ¿Quién es? ¿Es un ratón o alguien golpeó la puerta? Nos pillaron los pacos. Loco, si no vi ninguna patrulla. Aló, Chuta. Yo pensé que era un ¡Aló! ratón. Ya, ¿quién Eso no sabe es un qué? sonido de ratón. ¿Quién va a ir a ver? Ya, vamos, ¿alguien cachipún. me escuchan? Cachipún. Ya, Jona, Pum. perdiste ando. Chuta, ya. Escóndanse. Hola, caballero, ¿sí? Hola, joven. Acabo de verlo entrar hola. a la casa y son las 11:52. Ya estamos en hora de toque de queda. Además de esto, esta ciudad está en cuarentena. No, pero nosotros no hemos salido. O sea, yo no he salido. Joven tiene una bolsa con papas fritas. ¿Cómo me está diciendo que no salió? Terrible buenas las papas me la- fritas. Cállate. Chuta. No, esa me la encontré acá. Estaba botada acá. O sea, abrí la puerta para tomar aire y la encontré acá tirada. Y la entré. Sí, encontramos las papitas tiradas. Perdón. Joven, estoy viendo la boleta. La tiene pegada ahí, a la bolsa. Deje de mentir. Ya, Jona, nos Sí. pillaron. O sea, necesita pasar, necesita... Mira, lo invitamos a las papitas. ¿Quieren unas ¿Algunas papitas? papitas? ¿Y de dónde son las papitas? ¿Quiere papitas, sí o no? ¿De dónde son? ¿Has visto ese En caballero verdad- como grasoso que vende en la esquina? A mi papá. El mismo. ¿Ah, Ah, su de mi papá? ¿Se parecen? Oh, por favor, adelante. Pase, por favor. Ya, pero no le pueden decir a nadie, ¿eh? Adelante. No, pase, si no le pase. vamos a decir. Porque yo ando fiscalizando, entonces si me pillan, me van a echar de la pega. Entonces, vamos a pasar un ratito. Voy a pasar. Ya, gracias. Nato. Permiso. Sí, no. Sírvele Sí. una bebida. Adelante, toma asiento. Sí. Probando. Calmado. Ay, Jona, lo arruinaste, Jona. Ya, perdona, no, se me atravesó algo. Ya, vamos. Qué asco. Sí. Probando. Micrófono, sí. ¿Todo funciona bien? Sí. Bien. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión. Me llamo Jonathan Enrique Soto
Y me acompaña en el micrófono 2, don Joaquín Reyes Retamales. ¿Cómo está, Joaquín? Hola, esto tenía sentido cuando teníamos micrófonos, pero aquí estoy, po. Estamos bien. En el audífono 2, Joaquín Reyes Retamales. ¿Cómo está, Joaquín? Súper duper. Aquí todo bien. Pero yo no soy el importante de este podcast. Pues. El importante de este podcast es Nato en el micrófono 3, Ignacio Reyes Retamales. No, aplauso para Nato. Bravo. ¿Cómo estás, Natito? Bien, ustedes también, supongo. Sí, estamos bien, estamos Pero por tranquilos. este día quizás no sea el más importante de este podcast. ¿Y quién será? Redoble de tambores. Redoble de tambores. Participó en nuestro sketch como el fiscalizador. Damos la bienvenida a don Isaac Leger Ortega. Un aplauso para don Isaac. Ganador al hombre más feo del mundo. Oh, Confirmo. Hola, amiguitos, ¿cómo la están? peor bien. ¿Cómo estás tú? Bien, igual aquí, trabajando. Ya. Teletrabajando. Claro, teletrabajando aquí desde mi pieza. Don Isaac, por favor, preséntese a la audiencia. para que Introdúzcase. todos conozcan quién es usted. Introdúzcase. Así como cuando uno dice, como, ¿por qué escogió esta carrera o no? Más o menos. No tan así, pero... O sea, si quieres decir por qué escogiste tu carrera, o sea, Ya. no sé. Ya. A ver, he estado esperando meses para hacer esto. Hola. Camilo. Hola, mi nombre es Isaac Leger. Tengo 24 años. Soy enfermero de profesión. Y estoy muy contento de poder estar aquí con todos ustedes. Ay, de Muchas profesión. gracias, don. Ah. Muchas gracias, don Isaac. Sí, Bueno, tú, Isaac. el día de hoy presentamos otro sketch. La verdad es que bastante fome. Esperamos ir mejorando capítulo a capítulo la calidad de nuestros sketches. O empeorando. O empeorándola, ¿cierto? Toda obra que se realiza tiene esta componente de ensayo y error. A veces una obra es mejor que su predecesora y así sucesivamente. En términos concretos, le damos gracias a Isaac por estar acá. Y ese fue un nuevo capítulo de... No, mentira. Hasta la próxima. ¡Celulares que Hasta la hablan! próxima semana, ¡bravo! No, mentira. Damos un saludo especial también, esto ya de manera honorífica, ya que no nos puede acompañar, a nuestra auspiciadora, Redoble de Tambores. No puedo hacer redoble de tambores, pero sí. Ya. ¡Carilú! ¡Cookies! Las mejores galletas que usted va a poder probar en todo Valparaíso y yo me atrevo a decir que en todo Chile. Carilú Cookies acepta todo medio de pago, acepta dólares, acepta tarjeta de débito, crédito, millas Lampaz, puntos Copec. Bitcoins de la Deep Web. ¡Carilú! ¡Cookies! ¡Woo! Las mejores galletas que estas exquisitas galletas preparadas en Playa Ancha. Ustedes pueden encontrarla en Instagram como @carilú_cookies. Y cuando se acabe la pandemia, Isaac tiene que pedir unas galletitas así con envío especial hasta los Osornos. Oye, sí, pues, dijo, ¿dónde eras? Oh, no dije eso. Pero, ya, Hola, preséntate de nuevo, por favor, preséntate de nuevo. Todo de nuevo. Ya. Sí, con- probando. ¿Con voz de presentarme o con voz de la voz de que hablo siempre? No, con la voz que habla siempre nomás. La que te parezca ya. más cómodo. Un poquito, como 50-50. Ya, ok. Aquí voy. Hola. Hola, mi nombre es Isaac Leger. Soy enfermero, trabajo en Osorno, porque soy de Osorno y soy amigo de los chiquillos. Nos conocimos a través del GBU y... claro, el Yo GBU. dije, Y eso mismo también hizo que dejemos de ser amigos. claro. Y ahora nos ha vuelto a juntar la cuarentena. Así que eso, estoy muy contento por estar aquí y, o sea, virtualmente, porque claramente no estamos juntos. No estamos juntos, de verdad, chicos, que de verdad que no estamos juntos. Para que no nos funen. Y eso, estoy súper contento y soy un fan de las galletas. Ya, mintiendo. Muy ricas las galletas, las he probado. Sí, las he probado, las venden en el Jumbo acá en Osorno.
así que muy contento de poder Eso- aportar con mis humildes conocimientos basuras sobre las cosas que vamos a conversar hoy día. Es chistoso porque ahí vieron al menos dos mentiras. Uno, que nunca ha probado las galletas, y dos, que en Osorno, digo, sí, pues en Osorno no hay Jumbo, de hecho son como dos calles nomás que están cruzadas. así. Oye, sí, yo, porque Oye, pero el insulto es gratuito, po. El cureo gratuito, po. podríamos no Creo tener fuera de jumbo, Rancagua, pero pero- no estamos en cuarentena. Cierto. Oh. Oye, ¿cómo está la situación en Osorno respecto a todo este virus, pandemia? Vamos a adelantar un poco el contenido al público. Tú trabajas para el municipio, ¿no? No, amigo, eres el peor amigo que existe. Perdóname. Ya, pero La estuve verdad- cerca. Bueno, la verdad es que yo ni siquiera soy enfermero. Eh, Yo nunca fui al yo, GBU. claro, yo nunca fui, de hecho yo soy ateo. Em, yo trabajo en la Seremi de Salud de la región de los lagos. Ahí Ya, trabajo. porque estuve cerca, po. Loco, el municipio y la Seremi son cosas completamente distintas. Ahí, Pero estuve cerca, estuve ahí. musiquita de momento cultural. La Seremi son los representantes como oficiales del Ministerio de Salud en cada una de las regiones. O sea, tú fuiste como Mañalich en tu región. Kinda. No. Fuiste funado, fuera de po. broma, tú trabajas, fuera de broma, trabajas para el gobierno. Isaac ha salido de esta. Isaac ha salido del chat. Pero sí le trabajo al gobierno. Claro. Oye, qué raro suena eso. Ya. O Al sea, gobierno a través de la turno, sí. Seremi. o sea, tú A estás través de viviendo la con la Seremi de plata. Salud del- Estás viviendo con la plata de todos nuestros impuestos. En especial de los tuyos. Porque yo ¿Cachaste? No, te llamó cesante. Cesante. no aguanto los cesantes. Ahí con título, Ah, pero que no ya. sirve para nada. Ya, Solo, Ya, bueno. solo para Continuemos, solamente continuemos. solo para culturizar, la Seremi entonces tiene una, a ver, por decirlo así, la jurisdicción de la Seremi es regional, ¿no? Exactamente. Regional. Ya. Ok. Y dentro de tus labores, ¿tú qué tipo de cosas o qué tareas tienes que realizar día a día? Bueno, yo trabajo en la unidad de epidemiología. Y principalmente estamos como in situ con los casos positivos. Haciendo vigilancia epidemiológica y seguimiento y muchas cosas más muy entretenidas y ñoñas para la gente que nos gusta. Oye, Ya. calmado, se me va a apagar el celular, pero Puta, ya no. qué bien preparado. Ya. Esa es la gente que trabaja en su gobierno, pues, para que sepa. Eh, no voy a decir nada al respecto. Ahí lo estoy pasando bien. No lo había pasado tan bien desde hace tiempo. Oh. ¿Viste? Ya, vamos a continuar. Mira, Arjona parece que se pegó de nuevo. Ya, pero da lo mismo. Continuamos nomás. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema y vamos a seguir tirándole flores a nuestro invitado Isaac. Ya en el tercer Ay, bloque. gracias. Así que para que nos siga escuchando, no deje hasta acá el podcast como mucha gente lo hace, como muchos tienen por costumbre. Oh. El mismísimo Isaac. Así Claro. que, bueno, nosotros queríamos hablar sobre una efeméride que se está haciendo. No sé si es que una efeméride. Pero no. Ya, pero una cuestión que se celebra, una celebración. Una más del año, total. Ni se diferencia entre de la cuarentena. ¿Qué es? Ah, claro, ya te quiero ver en 10 años más. Hoy me dieron mi regalo. Padres antes. Claro. Corté 5 árboles y traje a todas las vacas. Padres ahora. Claro. No me tienen un regalo para el Día del Padre. Me dio un regalo. Sí, exactamente. Ah, Hoy día se celebra el Día del Padre. Bueno, como varios de ustedes sabrán, nosotros grabamos este programa el día domingo y sale al aire el día miércoles. ¿Bien? Entonces, el día de hoy se celebra, al menos acá en Chile, el Día del Padre. ¿Bien? Hasta acá estoy leyendo de Wikipedia. Nuevamente, al igual que lo dije la semana pasada, Wikipedia es útil si usted quiere obtener datos inmediatos, ¿ya? No hacer una investigación profunda.
¿ya? Yo no pretendo sacar una investigación profunda, sino sacar un dato inmediato. Inmediato. Así que puedo hacerlo, ¿ya? Bien. Y... Oye, ¿sabéis qué? Ah, perdón. No, por favor, cuéntame. No, es que en realidad como que fue hoy día tuve que ir a trabajar, porque así es cuando uno trabaja todos los días por esta pandemia, ya. Y estaba pensando muy atentamente mientras hacía algunas cosas y no lo busqué en Google, pero quizás podría buscarlo usted ¿Y por qué se celebra el Día del Padre hoy día? ¿Hubo un padre muy importante que estuvo de cumpleaños hoy día? Sí. Yo tengo la Ok. historia acá, justo la encontré. Oh, Ya. esto no estaba pauteado, por si acaso. No, sí. No, de verdad no estaba pauteado. Sí. Mira, pasó que a ver, en Filipinas, esto es súper raro que salga acá la celebración, en Filipinas en una fábrica están trabajando 300 padres. Y ellos, durante la explosión que hubo en esa fábrica, tuvieron que salir arrancando y pocos pudieron sobrevivir, y por eso celebramos el Día del Padre el día de hoy. ¿está ahí seguro, No lo Paco? sé, Rick. Me suena, No lo sé. me suena como una creepypasta, con todo respeto. Claro. No, A mí me suena como que está haciendo que está leyendo, pero en realidad está inventando algo. lo acabo de inventar bien qué países se celebran. Padre y Filipinas, así ya, bueno, listo, tenemos historia. Bueno, la historia de Joaco es falsa, ¿ya? Como él. Porque Sí. no fue en Filipinas, fue en Papúa Nueva Guinea. No, mentira. No, se festeja el Día del Padre tomando como ejemplo de hombre. A Papá Noel. Exactamente. Gran padre de cada uno de los seres humanos de esta tierra, reparte regalos una vez al año y los otros 364 días recibe demandas por pensión alimenticia. Oye, ese se Así parece que, a Mario. a ti, Oye, Papá Noel. Oye, quiero decir algo muy extraño, pero no sé si a ustedes les pasó, pero creo que la primera imagen mental que tuve de Dios fue como la imagen de Santa Claus. ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero siempre me imaginaba cuando era más chico a Dios como una especie como de viejito pascuero sentado en un trono. Y apito de qué dije esto, apito de nada, pero gracias por invitarme. Ok. El viejito pascuero saliendo de la zarza. Sí. Claro, No. exactamente. Bueno, esta es la primera y ahora última vez que tenemos invitados. Claro, exactamente. Bueno, Y lo de última. Papá Noel era una broma. En verdad se celebra y se toma como ejemplo de padre a San José, el papá de nuestro Señor Jesucristo y fundador también de la fábrica de jureles enlatados que se vende en todos los supermercados de Chile. ¿Podemos decir jureles algún San dato José. verídico? Así como... Ya no, fuera de broma, lo de San José es verdad. O sea, se toma como referente en el Día del Padre a José, padre de Jesús, esposo de María, ¿no? Pero él era como un Entonces, papito corazón, pues, o sea, lo nombran como una vez en la Biblia y después no aparece nunca más. ya, así como papito corazón, no. Más respeto con Oye. San José, perdóname. Oye, Joaquín no puede furar nuestra propia religión. Pero, cristianos, tengo un punto It is acá. not Claro. Halloween. Claro, exactamente, no. Es bien interesante que se tome a José como figura de paternidad. Queda un gran misterio con respecto a lo que tú dices, por ejemplo, porque la presencia de la presencia de José en la vida de Jesús no pareciera que no aparece más allá del capítulo 4 o 5 de Lucas. O sea, pareciera ser que José tuvo relevancia durante la infancia de Jesús, pero después en adelante no sabemos más acerca de él. No sabemos si es que María enviudó o si José los abandonó, ¿no? Hasta la próxima. Claro, yo personalmente creo que José murió. Que los abandonó. Más que... ¿Ah? Que los abandonó. Claro, pero por muerte, pues. No fue así como que, me voy. ¿Ya? Adiós, hasta la próxima. De hecho, yo ¿No? lo maté. No. Ya, pues Ignacio, estamos tratando de plantear un tema serio. Ya, pues Ignacio, basta, por favor. Perdón. Se me confunden, ustedes dos son muy iguales. ¿Ya? Me acuerdo
Se murió Arjona. Pucha, Arjona se pegó de nuevo. Se quedó pegado. Ahí sí. Ya, volviste, Sí, sí. Arjona, dale. Ya, perdón. Esta parte tú la cortáis. No, eso queda así. Alguna vez leí un libro bien interesante acerca del rol de José como padre en la vida de Jesús, en cosas que yo no había pensado al respecto. Una de ellas es que, por ejemplo, José es para Jesús lo que en cierta forma Dios es para nosotros. José tuvo que hacerse cargo de un hijo que no era suyo. Tuvo que también, en cierta forma, aguantar o resistir los escarnios de un pueblo que no le creía a María su historia. José tal vez pudo en pleno, entre comillas, en su pleno derecho, tal vez abandonar a María, pero la Biblia dice que él era justo y no quería infamarlo. Me acuerdo que algo que me quedó muy grabado de esa lectura. Pucha, Arjona, se está puro muriendo. Yo creo que es porque lo que está diciendo es mentira. ¿Qué pasó? ¿Me quedé pegado de nuevo? Sí. Sí, te quedaste pegado de nuevo. Escucha vos. Es como este meme de mucho texto. Cuando empieza a hablar y como que inmediatamente son mucho texto. Escucha vos. Más encima el Arjona está dando el ejemplo ahí, poniendo un buen padre en la Biblia. Ya, Juana, empieza de nuevo diciendo tu explicación. Ya, Ya, repetimos esperen. el sketch del principio entonces. Ya. No sé si trabajamos acá, pues. Si nos equivocamos, partimos todo de nuevo. Ay, me gusta porque Ojo. esto para la gente que está escuchando va a ser como un bajón, así como que veníamos así, guau, para arriba, para arriba, para arriba, el Juan explicando su cuestión. Fa, Juanita ahí se cortó. Y Juana de nuevo se quedó pegado. Oh, Isaac, te propongo algo. ¿Querés ser el Juana? ya, espérate. Déjame preparar. Ya, vais a tener que reemplazarlo en todo aspecto. Uy, ¿el Juana se cayó? Oh, F. Ya. F Pero, por Juana. bueno, gente. Ah, bueno, gente, este ha sido el podcast. Gracias por nada. No, pero que el Juana es el que rellena con muchas palabras el podcast. Oye, pues, sí, si le fuera por embarró nosotros. y con palabras como rebuscadas, como si hubiera estudiado letras, pero no. Eso, de repente ahí tiranosaurio, adenosintrifosfato. Calma, déjame buscar palabras largas. Ácido desoxirribonucleico. Eso, palabras largas. Electroencefalografista, arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Eso, cuestión, es lo mismo. Soy maestro en palabras largas. Mira, tetratriocianodiani... Uf, no puedo leer esto. Oye, ¿por qué está hablando en lengua, amigo? Uvulopatofaringoplastía, cacha. Escucha, lo peor es que ya perdimos el hilo de la conversación del Jona. Qué rato. Ya bueno, entonces vamos a tener que ir con otro tema. Malos padres en la Biblia. Empezó, claro, lo que Jona no quería que hablemos. Empezamos Claro. de los malos padres de la Biblia. Ya, Aquí tengo una pequeña lista de 500 malos padres que pudimos reconocer. ay, es que efectivamente hay muchos ejemplos de padres que son así como malos, pues. Ah, no sé si malos, pero no fueron buenos. Claro. Claro. Pero, pero igual hay que entender que la Biblia no solamente nos enseña cómo debemos ser, sino también cómo no debemos ser. Así que yo creo que quizás nos dejó como muchos ejemplos de cómo no debemos ser. Bastante. Entonces- Ya, yo quiero terminar este bloque porque al parecer vamos a tener que tratar de reconectarnos con Jona con una reflexión que se encuentra en Colosenses 3:21 que dice así: Padres, no irritéis a vuestros hijos. Con eso Amén quiero y concluir este bloque. Ya, ok. Entonces el Jona volvió ahora. Está acá con nosotros después de la gran caída del Jona. la Tengo gran miedo. caída. Tengo miedo porque no sé qué habrá pasado mientras no estuve en el búnker. No, perdón. Tenemos que respetar los horarios, así que tenéis 2 minutos, Jona. De aquí en adelante lo están contando. 2 minutos y Ya, perfecto. No, lo que yo estaba diciendo es que era un libro que se llamaba algo así como Ánimo, Dios no nos abandona. El título era nada que ver con el contenido del libro, ¿ya? Pero me acuerdo de un capítulo especial que se lo dedica a José. Y cuando habla de José, el autor dice algo bien interesante. Esto yo creo que puede ser chocante para muchos que ven en la personalidad de Jesús algo determinista, así como, no, como Jesús era Dios, entonces él sí o sí tenía que saberlo todo. Como que nos cuesta tal vez conciliar el lado más humano de Jesús, como el de aquel siervo que sufre hambre, que tiene sueño, que hay cosas que él no sabe, como por ejemplo el día y la hora en que su padre va a volver. Es en esa humanidad de Jesús en la que el autor propone que, en cierta forma, la mejor imagen que Jesús tuvo de un padre fue José. Entonces, cada vez que él enseñaba acerca de los atributos de Dios como padre, él estaba pensando en José. Y el autor se puso a describir aquellas cosas que Jesús vio en José. Y una de ellas era, por ejemplo, que Jesús vio en José a alguien que estuvo dispuesto a enfrentar el escarnio público con tal de adoptarlo. Es decir,
yo creo que a José tal vez después de un día de trabajo entraba al bar y podía escuchar tal vez cómo los demás hombres en el bar se reían de él porque cómo se pudo creer que su señora quedó embarazada y del Espíritu Santo más encima. Pero José, por amor precisamente a ese bebé, aceptó ese escarnio. O cuando José tuvo que abandonar todo su bienestar económico, José tenía una estabilidad económica asegurada, y tener a Jesús significó tener que rechazar esa estabilidad económica. O qué decir también de aquellos problemas o dramas familiares que surgieron precisamente entre José y sus parientes, precisamente al recibir un hijo que no era suyo. Entonces, cada vez que a Jesús le preguntaban, Jesús, ¿cómo tenemos que dirigirnos a Dios? A Dios diríjanse como el Padre nuestro que está en el cielo. ¿Cómo como un padre? Un padre como el que yo tuve, como José, alguien dispuesto a dejarlo todo por salvarme, alguien dispuesto a enfrentar el escarnio por salvar. Me acuerdo que esa lectura acerca de la paternidad de José para mí fue como bien iluminadora, reconociendo que la Biblia de hecho tiene ejemplos de padres que son bien tóxicos. O sea, ahí tenía a José con hijos de distintas mujeres, o qué decir de Salomón, pero... El mismísimo Salomón. Claro, pero entre todos ellos José destaca como aquel que tuvo que ejercer una paternidad responsable sobre Jesús, y quien también le enseñó un oficio. Muy probablemente José le enseñó el oficio de la carpintería. Buena. Yo tengo una pregunta. Dígame, o díganos. Cuando José salía del trabajo, iba al bar, ¿qué tomaba en el bar? Yo creo que probablemente... De hecho, yo empecé a darle vuelta a lo mismo y dije, Juana podría haber dicho algo mucho mejor que eso, pero... Sí, claro, pero no quise perder el hilo nuevamente de lo que el Juana estaba diciendo. Ya hemos intentado grabar hace 2 horas. Ya, perdónenme. No, pero pucha, yo creo que José se tomaba un vinito. O sea, si tomaban vino en las bodas de Caná, yo creo que iba y le decía un vinito. En el capítulo anterior de Una lumbrera, hablamos acerca de cómo nuestras vidas pueden ser dirigidas por medio de lo que nosotros declaramos, por medio de lo que nosotros hablamos con nuestra boca. No es que nosotros podamos imponer un futuro o un destino por lo que decimos, sino que en cierta forma nuestra lengua es reflejo de aquello que más nos domina en nuestra mente y en nuestro corazón. Así la lengua lo describe el libro de Santiago como un fuego, un mundo de maldad. En este sentido, el hermano Santiago nos habla acerca de cómo la sabiduría no se muestra por medio de quién puede hablar mejor o por medio de quién puede hilar el mejor discurso, sino que la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. En este sentido, el fruto de justicia se va a sembrar en paz para aquellos que hagan la paz. El día de hoy vamos a abordar el capítulo 4 de los versículos 1 al 10. Ay. Quiero partir con una anécdota de Santiago 4. A ver, por favor. Creo que Santiago 4 siempre me trae recuerdos, porque no me acuerdo con quién era, parece que con el Richard, un amigo de la iglesia. Creo que siempre le decíamos con el versículo 4 de Santiago 4. Y como que estás así como dando un discurso todo tranquilo, y en el versículo 4 ahí, ¡ay! ¡Almas adúlteras! Y se las tiras. Ya. Claro. Parte como muy de pronto en el versículo 4, perdón, hablando de las almas adúlteras. Eso, va como que va mismo. Exactamente. ¿Sabes qué? Yo antes de verlo acá en el podcast, creo que nunca había encontrado tanto sentido o un hilo tan claro en medio del libro de Santiago, como finalmente la vida misma es consecuencia de lo que uno crea o de lo que uno no crea. El versículo 1 del capítulo 4 parte diciendo: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis,
matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ay, mi versículo favorito. Yo creo que mi versículo favorito de toda la Biblia es Santiago 4:4. Para predicarlo en la calle, ¿no? De Sí, todas no. maneras, Hermano la verdad. Joaquín, el megáfono. predique. Oh almas adúlteras. No, pero ahí diría el ay como tal, diría ¡ay! Almas Claro. adúlteras. ¿Tú qué piensas? Se parece como a la versículo- se parece como a la exclamación de la bruja del 71 en el festival de la vecindad del Chavo del Ocho. Almas adúlteras. Oh, no, ya, creo que no me acuerdo muy bien de ese capítulo. Ya, lo siento. Ahí se cayó el carnet. Muy fuerte. ¿Qué Ok, pasó? boomer. Ok, boomer. ¿Qué les parecen los versículos que abordamos? ¿O les genera algún conflicto? A mí o me algo generan tal vez? hartos conflictos. ¿Ya? En realidad, porque siempre he tenido como esta pregunta, como, porque siempre, el último que dijiste es como de la amistad con el mundo, es como que siempre lo sacan en la iglesia, así como que uno no puede ser amigo del mundo. Pero Claro. nunca nadie como que se dedica como a hilar o a hacer un exégesis para que nos pongamos frígidos. Como, ¿qué se palabras refiere difíciles. cuando, claro, a qué se refiere cuando dice ser amigo del mundo? Porque como hacer como amigo del pecado, como o qué, porque en realidad como que igual es una metáfora bien como romántica, así como ser amigo del mundo. ¿Qué significa en lo práctico ser amigo del mundo? Mm. ¿Cachai? Yo creo que- Porque si no, Mm. ya, sí, dale. Perdón. No, dale tú. No, dale. No, corta tú. Ya. Ya, no, tú. No, yo creo que mira, yo creo que todo el tema de la amistad con el mundo tiene que ver con una palabra que es alianza, que es una palabra que también tiene una fuerte connotación que se usa precisamente a la hora de establecer un pacto, o sea, un acuerdo en el que dos partes se comprometen a cumplir algo y si no se cumple, en el fondo se paga con la vida. En este caso yo creo que tiene que ver con lo siguiente. El versículo 1 parte hablando primero acerca de un conflicto, ¿ya? Dice que hay un conflictos humanos, hay pasiones, hay una lucha interna. De hecho, en el versículo 1 habla de que las guerras, está diciendo, y los pleitos entre ustedes vienen de vuestras pasiones. O sea, no le echen la culpa en el fondo al sistema o no le echen la culpa al otro. En el fondo hay un conflicto dentro de ustedes que se está gestando. Hay pasiones que están dentro de sus corazones, están disputándose, ¿ya? Y justo en el capítulo anterior, perdón, hablaba un poco acerca de cómo la lengua también tenía este conflicto, como que con ella bendecimos a Dios el Padre, pero también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Y cómo es posible que de una misma fuente pueda proceder agua dulce y salada? Entonces, yo creo que ahora en el versículo 1 de este capítulo está diciendo como, dense cuenta que hay un conflicto en el corazón. Ese conflicto hace que ustedes tengan hambre de algo, ustedes codicien algo, pero no lo tienen. Así que ustedes recurren a cosas como matar, como envidiar, pero aún así no pueden conseguir su objetivo. Entonces combaten y pelean, pero no tienen lo que quieren porque no lo piden. Y cuando lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, porque lo piden para gastar en sus deleites. Y yo creo que en ese sentido, al hablar de las almas adúlteras, porque me di la media vuelta para esto, perdón, a lo que se está refiriendo es precisamente a un alma que pretende alabar al Señor o pretende con su boca decir que confía plenamente en el Señor, pero igual tiene alianzas, igual tiene pactos establecidos de manera humana. Igual en cierta forma no logra confiar plenamente en el Señor, sino que igual se mueve en la vida a través de, por ejemplo, de cohecho,
o a través de soborno o cosas así. Yo creo que a eso se refiere tal vez la amistad del mundo, porque al llamarles almas adúlteras, en el fondo igual lo que les está diciendo es como almas que no son capaces de ser fieles, o almas que quieren o que pretenden profesar una fe, pero que al final son inconsecuentes con lo que ellas mismas profesan. Yo creo que tal vez, yo no sé, yo creo que tal vez por ahí puede ir este versículo. Pues Juana dijo todo lo que teníamos que decir. Hasta aquí. No, pero que encuentro que tiene toda la razón, pues, o sea, como para llegar al versículo 4 hay que hacerse el paseo completo del versículo 1 al 3 y compararlo, contrastarlo con todo lo que decía antes Santiago. O sea, Igual es un versículo súper sacado de contexto, entonces. Po. o sea, Pero, sí, en mi apreciación personal, las veces que he escuchado hablar sobre la amistad con el mundo, así como otras como caballitos de batalla que generalmente tenemos los cristianos, es que hay que ser como súper sinceros con nosotros mismos. O sea, de repente tenemos versículos que son nuestros caballitos de batalla para decir así como, no, yo me defiendo con esto. Josué 1.9 dijo. Pero que a veces Filipenses como 4:6. vamos a Romanos 12.2. es así, de verdad, entendiéndolo en contexto, hay que llegar a esa conclusión. Pues, o sea, no podéis llegar y decir, no, es que tú no tenés que juntarte con esos punkis de la esquina porque ellos son mala influencia, no tenéis que tener amistad con el mundo. No, pues, eso no te está diciendo eso. Claro. De hecho, es más, deberías juntarte con esos punkis y llevarles el evangelio. O sea, es como el objetivo que deberíamos. Se me ocurren muchas cosas más, pero lo dejemos las tres. Oye, ya, Isaac, compórtate bien, por favor. Sí. No, pero así como desierto, si pescamos esta cuestión y lo justificamos para que, por ejemplo, nosotros como cristianos no tengamos amigos no cristianos, es como decir, no, pues, está mal. Oye, ¿tú te acordáis que a unos capítulos atrás habíamos visto que igual a los hermanos a los que se dirige Santiago hacían un ejercicio, o hacían un acto que era igual como bien feo, que como que le daban asiento preferencial a los ricos, pero a los pobres como que le decían, ahí tú párate donde podáis. ¿Cachai? Me acuerdo que igual cuando hablamos de eso salió el tema, por ejemplo, del Te Deum, y salió también el tema de cómo tal vez en cierta forma nosotros queremos privilegiar a ciertas personas porque confiamos en la influencia que ellos tienen, o confiamos en el poder que ellos tengan en ciertas esferas de la vida. Porque no son Entonces, de conveniencia generalmente. Claro, entonces yo creo que también eso tiene que ver con el hacer alianza con el mundo, ¿cachai? Así como, claro. Es que esta es la manera de ganar este combate, ¿cachai? Como si queremos, por ejemplo, así como si queremos que Chile sea para Cristo, entonces tenemos que tener un candidato presidencial evangélico. O sea, Claro. si surge un candidato presidencial evangélico, qué buena, o sea, qué bien, pero lo ideal es que sea buen político, o sea, como que sea bueno en la gestión estatal, que sea un buen estadista, ¿sí? Claro. Porque si no, si es por ser buen evangélico, mejor que vayas, no sé, por ser pastor, ¿cachai? O a ser diácono, o vaya a cumplir algún cargo en la iglesia, ¿cachai? Pero si es por ser buen evangélico que lo vayamos a elegir, no sé. Sí, bueno. Una persona que no tiene idea cómo dirigir una familia no va a saber dirigir, no sé, una iglesia ni un estado. Yo creo que la Biblia lo dice. Es verdad. Yo creo que esta misma realidad igual se repite después en el libro de Apocalipsis, cuando habla la iglesia de la Odisea. Viste que el pasaje de la Odisea también es tomado en ese mismo como sentido, como tú dices que eres rico, pero en verdad no te das cuenta que eres pobre. Entonces, o sea, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca, ¿sí? Ese pasaje también lo toman como, es que hermano, usted o es de Dios o es de este mundo, ¿sí? O es del Colo o es de la U. Claro, eso. que por una parte no deja de ser cierto, o sea, uno tiene que en el fondo ser fiel a sus convicciones y todo, pero a la Odisea lo que le está diciendo específicamente es que ellos se creían ricos, pero no se daban cuenta que eran terriblemente pobres. Y muy probablemente, me acuerdo que una vez conversé esto no me acuerdo con quién lo conversé, pero
llegamos a la conclusión que muy probablemente la iglesia de la Odisea había dejado de confiar en el Señor y había empezado a confiar en el poder de sus riquezas. Como nosotros hemos llegado a hacer buenas misiones o hemos llegado a alcanzar a muchas personas a través de todo el dinero que hemos invertido. Y eso en cierta forma es ser adúltero, es dejar de ser genuino con la fe. Claro. De hecho, igual, de alguna forma, pienso en las iglesias grandes, las que, más que nada, las que han tenido polémicas en el último tiempo, por temas de plata, por temas... Pucha, yo creo que ninguna iglesia sana debería tener esos problemas, porque de partida eso que ellos, por ejemplo, van a recibir, ellos lo van a tener que destinar para usos necesarios de la iglesia, o sea, pensando en ese sentido. Pero cuando ya, pucha, te das cuenta que en los primeros versículos se dejan guiar por simplemente lo que, como su corazón engañoso, ¿cachai? Como que les manda a hacer, nos damos cuenta que empiezan a tener estos problemas. Es lo mismo que yo dije en un capítulo anterior, de que me gustaba Santiago porque como que explica de que no es el diablo el que se te mete para que tú pequís, que es como lo que también se tiene como culturalmente correcto muchas veces. Creo que en nuestro, ¿cómo se llama? Desde la caída nosotros ya tenemos ese problema como en nuestra vida, como tal. Y sí, yo creo que lo bacán de Santiago encuentro yo que es como muy directo, es como muy práctico, y creo que eso nos pasa mucho también en nuestro cristianismo, que estamos acostumbrados a irnos por las ramas, pero no sé por qué, y nos vamos como de repente muy en lo espiritual. En cambio, Santiago como que capítulo tras capítulo empieza como a decir así como, ya loco, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, no sacas nada de hacer estas cosas, sino te dedicas como a hacer lo esencial. Y nos baja, digámoslo así, el cristianismo un poco como a la realidad, que yo creo que también es muy necesario en estos tiempos. Muy necesario. No, de hecho, yo creo que, por ejemplo, leer Santiago para las iglesias, y así como leer a otros hombres de la Biblia que, por ejemplo, predicaban cosas muy parecidas a las de Santiago, es tomar la realidad en la que estaban viviendo ellos y aterrizarla o sea, la realidad como en la nebulosa que tenían ellos, como en su mente, cómo eran las cosas, y aterrizarlo a lo práctico. Porque si no, no tendrían la necesidad de escribir todo esto. O sea, si nosotros, por ejemplo, vemos, oye, esto es como un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, es porque en esa sociedad ellos ya lo estaban viviendo. Entonces como que les toma así como todo eso que quizás ellos tenían como en lo abstracto y se los dice, ¿sabéis que esto es lo más práctico que pueden hacer? Dense cuenta que no es así como quizás ustedes lo están pensando, sino que es de esta otra forma. Y es mucho más fácil de entender si lo veis prácticamente. Yo creo que igual en este sentido hay una responsabilidad o una tarea que tenemos todos los creyentes que hacer, que es aprender es aprender a discernir, pero no solamente de lo bueno y malo, sino que aún de lo gris, de lo que no es ni blanco ni negro, ser capaces de discernir qué cosas provienen de Dios. Me acuerdo que alguna vez algún sabio dijo que toda verdad proviene de Dios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, igual cuando yo leo esto de cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, yo creo que hay que ser sabio también en entender que hay discursos que se dicen en el mundo que puede ser que su remitente no provenga de Dios, pero no por eso el discurso no va a ser algo que tal vez sí fue inspirado por ti, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, pasa harto con la lógica, por ejemplo, con los movimientos de izquierda, por ejemplo, que al menos a nivel tradicional acá en Chile tienen un rechazo súper fuerte porque, bueno, en su momento histórico se les asoció harto con el comunismo y hay toda una historia igual del comunismo con el cristianismo que tampoco se puede desconocer, pues. O sea, pregunta si en China los cristianos tienen libertad de culto, ¿cachai? Entonces, claro, hay antecedentes históricos que no se pueden rechazar, ¿cachai? Pero por otra parte, igual hay cosas de los que hablan incluso personajes que pueden parecernos a nosotros no dignos de nuestra confianza, de quienes nosotros igual necesitamos como prestar atención, porque a pesar de que yo no estoy de acuerdo con él, en esta parte
yo creo que sí tiene la razón. Y tal vez en ese ejercicio no lo hacemos muy a menudo porque tal vez está este temor de, no, es que si yo le creo algo, voy a ser amigo de él. Cuando más bien la amistad de la que se refiere el versículo acá es más bien algo más profundo que tiene que ver como con de verdad confiar en que dicho discurso o que dichos movimientos de verdad van a ser la liberación del ser humano. ¿Sí? Qué cuático. Eso que estás diciendo me hacía recordar que el año pasado leí un libro que se llama Sabios con el Planeta, de Dave Buchles, ¿Ya? y él hablaba mucho sobre esto, como, bueno, enfocado obviamente como al cuidado de la creación y todas esas cosas. Y hablaba mucho sobre cómo a los cristianos como que les da miedo el tema del cuidado de la creación porque piensan que nos vamos a volver ecologistas, casi como muy pachamámicos, y el autor también llamaba Adoradores como del planeta. claro, y llamaba como a interiorizarnos y hacer así como tenemos mucho que aprender de ellos y de cómo la gente que es ecologista y que se preocupa actualmente sobre el cuidado del planeta, sobre el calentamiento global y toda esta serie de cosas que estamos viviendo en este tiempo, en realidad nos hablan directamente de cómo debería ser nuestra relación con la creación que Dios hizo, ¿cachai? Y cómo recordar las bases del cristianismo mismo, ¿cachai? De que en realidad la creación está hecha por Jesús y para Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros nos relacionamos con algo que fue hecho para Jesús? Y cómo hay gente que quizás no está relacionada con el cristianismo y no tiene una mirada cristiana o una cosmovisión cristiana sobre las cosas, pero cómo nos tiene mucho que enseñar. Entonces, a lo que quiero llegar para no darme tanta vuelta es que claro, porque uno podría decir, oye, pero ¿cómo este loco, no sé, el Jonas se metió a Greenpeace? ¿Cachai? Es como, no sé, como raro, como que casi enemistad, o sea, amistad con el mundo, ¿cachai? Anda plantando árboles. Pero como en realidad, si hacemos una mirada como más profunda de las cosas, podemos realmente conectarnos con el Señor a través de estas cosas y también ser una voz en medio de aquellas personas, ¿cachai? Y estas personas que en realidad están enemistadas con Dios, y que necesitan que alguien sea luz, no dentro del templo, ¿cachai? Aunque ahora no nos podemos juntar porque estamos en tiempos de pandemia, pero que tenemos que también llegar a esos lugares. Qué bonito habla usted, mi niño. Ah, claro, me puse en modo predicador. Porque de tal manera... Y bien, tal como dijimos en un comienzo, hoy nos acompaña un invitado especial. Estamos con Isaac, entonces, que ya nos dijo que trabaja para el Ceremi de Salud de la Ciudad de Los Lagos y queremos conversar un poco contigo acerca del tema del virus, ya el virus asiático. No podemos decirlo, ¿cierto? Nos bloquean en YouTube. Di lo que queráis, Juan, sabes que ya... Coronavirus. No me ¿ya? importa nada. No me importa nada. Ya. Sí, porque tú trabajas en el Ceremi, te trajimos acá, te trajimos... Un Berlini. Te trajimos engañado para chillar. Claro, exactamente. Entonces, Isaac, queremos en el fondo saber un poco cómo has visto tú, como funcionario del Ceremi, funcionario también de salud, cómo has visto, primero que todo, de qué manera podría abordarse o de qué manera podría tal vez paliarse el efecto negativo que está teniendo la pandemia en el número de contagios, por ejemplo, y también en los casos tal vez de fallecidos que han habido hasta ahora. Bueno, quiero partir diciendo que, yo estoy trabajando ahí hace igual, no tanto, llevo como 3 meses o quizá un poquito más trabajando en la Seremi de Salud y nada, de primera antes de entrar como que, de hecho me iba a ir de vacaciones, de hecho iba a ir a la casa de Jona en marzo, a principios de marzo, y iba a ver el juego también. Y la cosa es que el coronavirus explotó, llegamos a fase 3 y tuve que volverme, solo alcancé a llegar a Concepción. Y de primera como que igual era un poco escéptico como al tema del virus, pero al pasar el tiempo ha ido como masificándose obviamente y se han ido produciendo como
como diferentes formas de verlo y de tratarlo. Y bueno, como ya decía, el que dice 5 veces su profesión. Yo soy enfermero, entonces uno como que normalmente piensa como que cuando sale como que va a trabajar como en el área clínica, con los pacientes, pinchándolo y todo esos estigmas de enfermeros o enfermeras que ustedes pueden tener. Mi trabajo no es para nada eso, sino que es hacer seguimiento, digámoslo así, como a casos positivos, y ir viendo como la trazabilidad como de los mismos casos positivos. Entonces, respondiendo un poco la pregunta del Jonás, yo creo que la única manera, aunque es como hiper dicho, no, qué pésima conjugación, aunque he dicho muchas veces, la manera es quedarse en casa, ¿cachai? Porque el virus se transmite de persona a persona, ¿cachai? Puede ser que nosotros estemos juntos y creamos que no nos va a pasar nada, pero lamentablemente hemos visto en casos como que ya, bueno, si no nos ha pasado nada, juntémonos para el cumpleaños del Jonás, y se juntan 5 personas y justo una de esas estaba asintomática y después la otra sale sintomática y después una de esas personas termina hospitalizada, ¿cachai? Y muchas veces no son las mismas personas como las que fueron al cumpleaños, sino que termina hospitalizada tu mamá o tu abuelita, ¿cachai? Entonces yo creo que es como súper necesario, incluso en un ambiente como cristiano en el que nosotros nos desenvolvemos, es como tomar conciencia, ¿cachai? Así como, sí, el Señor nos protege y tenemos como su mano protectora a todo momento, pero eso no nos puede permitir también ser irresponsables, y tenemos que también tomar las medidas sanitarias que la autoridad sanitaria, valga la redundancia, ha establecido. Y yo creo que ahí es un papel que jugamos todos, ¿cachai? Yo tengo hartos amigos que me han dicho así como, oye, pero juntémonos, ¿sí qué va a pasar? Y yo así como muy estilo penca, así como, no sé, qué loco, no... O sea, estoy trabajando con esto, estoy viendo como todos los días la gente se está infectando, no puedo juntarme contigo, estoy viendo que yo mismo puedo ser un foco de contagio, ¿cachai? Entonces yo creo que la principal estrategia, aunque sea repetitiva, y cuando realmente esto va a terminar, creo yo, después podemos hablar de teorías conspirativas. Yo creo que es cuando la gente realmente se toma el peso de quedarse en casa, ¿cachai? Porque al final hay alguna gente haciendo cuarentena preventiva y hay algunas otras personas que literalmente les da lo mismo, ¿cachai? Entonces... A mí, por ejemplo. Claro, el mismísimo. Entonces, lamentablemente no se sabe cómo qué esperar, ¿cachai? O sea, yo lo digo como yo. No se sabe qué esperar porque al final va a depender del comportamiento de la gente y eso es súper cambiante, súper dinámico. Así que eso. Yo tengo otra pregunta. Dale tú. Cuando o sea, tú tienes que tomar exámenes, ¿cierto? No, o sea, es que de la Seremi son como decía delante el Jonás, son como autoridades regionales. Entonces, como que cada una, digámoslo así, tiene diferentes formas o sea, tiene diferentes como lineamientos. ¿Cachai? Sorry. Entonces, yo no tomo exámenes, pero porque lo hace la APS, que es la atención primaria en salud, ¿cachai? O lo hacen las personas cuando se van a tomar el examen a diferentes centros asistenciales, como el hospital, los SAPU, los SAP. Pero, ¿cuál era tu pregunta? Sí, es que es que sí, pues tenía que responderme esa pregunta primero. O sea, sí. Pero sí he tomado el examen, si quieres saber. Así eso. Cuando has tomado el examen tienes que disfrazarte de astronauta. O sea, no sé si astronauta, pero hay que tomar como colocarse los elementos de protección personal. Pero es como los de SpaceX, así como los de... No, necesariamente. Te colocas una pechera, una mascarilla, N95, guante y antiparra. Sería como, por si pasa eso, ¿cachai? Como que estáis tomando el examen y te estornudan en la cara. Pero como fuera acaba es que el examen, yo no cacho si ustedes saben cómo se toma el examen, pero la cuestión es súper incómoda. Explícanos. ¿Cachai? Porque se toma, bueno, es un hisopo que debe medir aproximadamente unos 10 centímetros quizás un poquito más. Y ese hisopo tienes que introducirlo por una de las narinas. Bueno, en realidad el examen de repente se toma por una, por dos o por tres. O sea, por ambas narinas y por la boca.
Y tiene que llegar atrás hasta la nasofaringe, ¿entiendes? Entonces como que es bien molesto porque te da una sensación, digamos así, como de que no se lo han tomado. No, No. no. Ah, ya. Una sensación como que el hisopo tocara tu cerebro. Y Oh. entonces, claro. Y después de eso tú sacas la muestra y la colocas como en el medio. ¿Cachai? Entonces como bien incómoda y produce muchas veces estornudos o te produce la sensación como de querer llorar. De hecho se te caen como lágrimas. Y te quedas como todo el día y como que es algo que es imposible que tú te puedas tocar con tus dedos. Entonces es muy incómodo. Pero no debería doler, pero sí es muy incómodo. Uf, Para que se hagan una idea, es más o menos el tamaño de un lápiz Bic, ¿ya? Eso es más o menos el Pero, hisopo que hay que... es como un cotonito gigante, ¿cierto? Un cotonito. O sea, claro, pero más más delgado, obviamente. Ya, claro. Uf, sí, es que yo tengo como un trauma con que me metan cosas en la nariz porque a mí me operaron de la nariz, pues, y me tuvieron que poner como esas, que son como unos tipos así como taponcitos, y que esos crecen Ya. cuando absorben líquido. Entonces después cuando salen son como el doble del tamaño de la nariz, de la narina, esa cuestión que dijiste tú. Las narinas son como los hoyitos de la nariz. Claro, entonces me tuvieron que meter de eso y después cuando los sacaron, como que sentí una sensación asquerosa, así como terriblemente dolorosa y me generó un trauma como cualquier cosa que pueda tener que ver con la nariz. Así que Oh. quise sacarme un trauma de encima. Y para eso, claro, tienes que quedarte en casa para no volver para que no te lo hagan. Aprendí ya, me quedo en casa. Claro. Yo tengo otra duda. Que un paciente sea asintomático significa que puede... A ver, ¿significa que puede morir por coronavirus? ¿O puede estar sin síntomas súper normal y de un momento a otro su cuerpo hace una reacción y muere? No, es súper poco probable, yo diría que casi imposible, según lo que yo he visto como en la clínica, como que los pacientes asintomáticos terminen mal, porque si son, lo que claramente produce las complicaciones es la misma sintomatología, ¿cachai? La dificultad respiratoria, el aumento de las secreciones, la fiebre, ¿cachai? Que eso termina como descompensando como a los pacientes y que son los motivos de consulta en los servicios de urgencia. ¿Cachai? No, Claro, y por lo mismo sospechan Exacto. y van, pues, claro. Exacto, claro, porque si tenés dificultad respiratoria, te cuesta respirar, vas a empezar a saturar, digámoslo así, menos. Entonces no va a llegar a las células de tu cuerpo, no va a llegar la cantidad de oxígeno que debería llegar, y empiezan toda como la cascada de problemas que van detrás, ¿cachai? Ya, perfecto. Yo tengo otra pregunta seria. Espera un poco. Sí, dale nomás, No, Juana. Un momentito, Dilo tú. antes de tu pregunta seria. Entonces, ¿qué es lo que pasa por lo general con los pacientes asintomáticos? Es que el virus es un virus nuevo, entonces como que pueden pasar muchas cosas. Hay gente que no tiene ningún síntoma, hay gente que dice solamente refleja como que tuvo anosmia, que es como la pérdida del sentido del olfato, ¿cachai? Y no se daban cuenta, o otras personas que tienen todos los síntomas, así, fiebre, tos, dificultad respiratoria, mialgia, cefalea, lo que se te va a ocurrir. Y hay gente, por ejemplo, que solo tiene diarrea, ¿cachai? Entonces como que cada persona, me voy a poner poético, cada persona es un universo, Ya. universo por descubrir, literal. Somos polvo Entonces de de repente estrella. pasa como que en una familia, como que el caso índice, el primer caso que apareció es asintomático, y a la mamá solo le dolió la cabeza y al hermano tuvo todos los síntomas, ¿cachai? Entonces como que igual el tratamiento va a ser como un poco hacia la sintomatología, ¿cachai? No, Mm. comprendo. Dale con tu Exacto. pregunta. Sí, de hecho era como iba como hacia el mismo lado, pero era relacionado así como por ejemplo las informaciones que ustedes reciben. Y yo creo que esto es como lo que a la gente así como que solamente escucha o ve información a través de las noticias y las cadenas de WhatsApp y todas esas cosas. El tema de, por ejemplo, la difusión de la información. Por ejemplo, cuando ustedes reciben, no sé, un comunicado nuevo de, sabéis que, oye, el virus presenta estas características. Por ejemplo, antes se pensaba, según por lo que yo sé, me podéis corregir si estoy mal, que es necesario... mal. Oh, ya, listo. Muchas gracias. Ese fue el programa del día de hoy. Hasta la próxima. No, que solo, por ejemplo, la gente que presentaba síntomas era la que estaba contagiada. Después se habló de que, por ejemplo, podían haber casos asintomáticos. Y así con un montón de cosas que, por ejemplo, han estado en desarrollo. Eso, ¿cómo, por ejemplo, tú ves que,
no sé, ha producido algún problema, por ejemplo, en la transmisión de la información al resto de los mortales como nosotros. Porque ustedes que reciben la información quizás la entiendan mejor que nosotros, pero los comunicadores que van a tener que dar la información, a nosotros quizás como que nos dicen algo, pero que así como, entonces está bien, está mal, estamos mejor, estamos peor, según tu apreciación. Claro, yo creo que igual hay como que los medios de comunicación masiva juegan un rol importantísimo como en la educación. Porque de hecho el otro día hablaba con un amigo y yo decía que es súper importante que se digan bien las cosas, ¿cachai? Porque claro, si yo te digo a ti, Jona, como que tenés que quedarte en tu casa porque el virus, te explico ya, no sé, ¿cachai? Te explico cómo funciona y toda la cosa, probablemente tú me vayas a entender. Pero igual llegar y lanzarlo así como para todos es como pensar que todos lo van a entender de la misma manera, ¿cachai? Y la información tiene que ser como súper cuidadosa en el sentido de proporcionarle a la gente la información que necesita, ¿cachai? No sé si se entiende lo que quiere decir, o de la manera en que ellos necesitan entender, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, de repente yo puedo llamar a una persona que es médico, ¿cachai? Entonces le puedo hablar con puros tecnicismos, y después puedo hablar con una persona que quizás no me va a entender nada, ¿cachai? Entonces no le voy a preguntar, ¿usted ha tenido anosmia? No, pues luego, imposible, ¿cachai? Tengo que decirle así como, ¿usted ha sentido como que no está oliendo bien? ¿Cachai? Entonces, la información va actualizándose y a nosotros nos llega como desde el Ministerio de Salud propiamente tal. Y bueno, como es algo dinámico, también tenemos que siempre estar haciendo las cosas como que van cambiando, ir informando y nosotros mismos también ir estudiando, ¿cachai? Ir estudiando e ir aprendiéndonos las cosas que van saliendo. Ahora, si en algún momento sale una vacuna, obviamente vamos a tener que todos ponernos de cabeza a estudiar sobre la vacuna y educar sobre la vacuna. Pero yo creo que como en todas las cosas, el énfasis siempre tiene que ser en la promoción y la prevención, ¿cachai? Porque al final, si no, después podemos ser súper asistencialistas, pero si la gente previniera antes de estar como en un hospital o estar muy enfermo, y realmente, loco, si esta cuestión parte por lavarse las manos, ¿cachai? Es como, yo creo que todos saben lavarse las manos, o no sé si todos, pero han salido un montón de videos de cómo se debe lavar uno correctamente las manos. Y pucha, como cuando uno empieza a normalizar después el virus, como ya, ¿qué pasa si no me lavo las manos? Pues ya no te las lavaste, ¿cachai? Ya no te las lavaste 10 veces en el día, sino que te las lavaste 3. Es verdad. Entonces yo creo que también hay un rol importante, no solamente de los medios de comunicación, sino también de nosotros mismos, quizás que somos más jóvenes, como un rol educativo en nosotros, como de educar a nuestras propias familias, ¿cachai? Y educar y ser como tajantes, como decía adelante, o sea, loco, no nos juntemos, ¿cachai? Esta cuestión es real, ¿cachai? Hay gente que lamentablemente está falleciendo por este virus, porque su hijo se juntó con sus amigos y él fue asintomático y después la señora le dio el virus y como tenía enfermedades de base, se volvió más difícil para ella la cosa y terminó lamentablemente en un hospital, ¿cachai? Entonces, no sé, creo que el rol educativo en este momento, más aún donde todos tenemos acceso a la información y donde quizás el círculo donde nos movemos son personas que pueden leer un artículo y entenderlo, está a la mano. Y si nosotros mismos, y también si nosotros mismos como cristianos, ¿cachai? Si nosotros mismos como cristianos no le tomamos el peso, estamos siendo súper irresponsables. Tanto cristianamente hablando como ciudadanamente hablando, ¿cachai? Y creo que en este momento es momento de acatar lo que se está diciendo, de quedarnos en nuestras casas, de lavarnos las manos, de evitar el contacto social, de no ir a pasearnos, ¿cachai? A la plaza cuando está lleno, y simplemente entender y también cristianamente hablando, orar, ¿cachai? Orar para que el Señor, obviamente el Señor está en control de todo esto, ¿cachai? No entendemos por qué quizás, aunque el otro día hablamos con el Jonas, y hablábamos que claro, que hemos podido ver en nuestras iglesias como hemos tenido que reinventarnos también, pero también no tenemos que dejar de orar, ¿cachai? ¿Por qué? Y de repente,
Me fui la ola, sorry. No, está Me bien, motivé. dale. No, Pero- tranqui, tranqui. Me encanta para dónde va esto. Pero nuestro cristianismo quizás como tan universitario, ¿cachai? Tan jebeístico. Nos olvidamos como del poder de repente del Señor, ¿cachai? Y no sé si alguno de nosotros ha orado como, Señor, te pido por las personas que están creando la vacuna de este virus, ¿cachai? Ayúdalos, ¿cachai? Dale el conocimiento, ayúdalos a darse cuenta de lo que va a ayudar para que esta pandemia termine si es tu voluntad, ¿cachai? Y nos olvidamos de que el Señor está en esas cosas, ¿cachai? De que el Señor tiene la capacidad de hacerlo. Y nos hundimos en un vaso de agua y que cuándo va a terminar el virus, que cuándo vamos a volver a juntarnos y cuándo vamos a tener nuestros cultos de nuevo. Pero no sé, loco, yo creo que la oración es súper poderosa y que... súper poderosa, como las chicas súper poderosas. Ya, tranquilo. La oración no tiene barreras, ¿cachai? No tiene fronteras. Y no sabemos quién quizás está en este momento estudiando para crear alguna vacuna contra el coronavirus, pero creo que sí desde nuestras humildes casas y nuestras humildes iglesias tenemos que cumplir este rol, tanto educativo como de colocarnos en oración para que la gente vea que también estamos haciendo algo, ¿cachai? Y que no nos funen. Es que igual ahora me estoy sintiendo un poquito mal porque nos podríamos ir terrible funético porque nosotros sabiendo que estaba el virus empezamos a grabar un podcast y hicimos 10 capítulos yendo a la iglesia como si nada y decíamos no, si quizás no pasa nada. Yo creo igual me da culpa y lo sentimos y Y no sé, yo creo que en nuestro caso es... Lo que pasa para que quede claro igual, éramos 3 personas en un espacio igual amplio. Entonces, A ti te hablo, Jonathan Enríquez. me arrepiento de no, todo. nos fuimos terribles funados ahora. Funético, El- dale. No, se ha dicho. Quiero saber, en tu opinión, ¿qué otras medidas tendrían que tomarse? Ya que, por ejemplo, Chile, en gran parte de los trabajos que existen en Chile, tienen que ser presenciales. ¿Sí? Entonces, en cierta medida, una medida de cuarentena igual es una política difícil de implementar. O sea, todos estamos claros que es necesaria, pero es complicada de implementar. Quiero saber, ahí conocer tu apreciación personal de tal vez qué otras cosas podrían haberse hecho en conjunto. No sé si como que pueda responderte como esa pregunta en sí, no por nada como político ni nada de eso, sino que es como, yo creo que tiene que existir como una real motivación de todas las partes, ¿cachai? Como para que esto pare, ¿cachai? Porque, no sé, por darte un ejemplo, no sé, tú trabajas en una empresa, ponte. Y claro, si yo te voy a fiscalizar, tú voy a hacer que todos tus trabajadores estén con mascarilla, ¿cachai? Pero si no te voy a fiscalizar, entonces en realidad como que te da lo mismo si andan con mascarilla o sin mascarilla, ¿cachai, no? Entonces como que, claro, quizás es difícil, yo no manejo para nada el tema económico, quizás es difícil para la economía que se frene, digamos así, como el país, como quizás sería como idílicamente hablando para poder como frenar el virus o la pandemia, pero yo creo que tiene que haber como motivación desde todas las partes en el sentido en que, escucha, seamos estrictos, ¿cachai? Mantengamos la distancia social, ¿cachai? Obliguemos a las personas a usar la mascarilla cuando es estrictamente necesario, ¿cachai? No llevemos a las personas, no sé, en un bus de 30 personas, no movilicemos a 50, ¿cachai? Que igual esas cosas siguen pasando. Entonces yo creo que tiene que haber un ánimo literal, o esta es mi opinión muy personal, un ánimo literal como desde todos los sectores, sin color político y sin como perjuicio como de quizás un poco económico también, para poder como salir adelante con el tema de la pandemia. Pues tenemos que unificar los criterios, ¿cachai? Y estar todos en pos de lo mismo. Porque yo he visto desde fuera, he visto como algunas empresas, ¿cachai? Como que literalmente como que dan la vida como por los trabajadores, así como de verdad no queremos que se enfermen, y hay otras que realmente les dan lo mismo, ¿cachai? Que no los testean, que no como que no les interesa mucho si se enferman o no se enferman porque es uno más, ¿cachai? Entonces yo creo que claro, pues si la gente tiene que trabajar, obvio tiene que trabajar y tiene que llevar la comida para su casa.
pero también seamos facilitadores para que el virus no se expanda. Po. ¿Cachai? Yo creo que más de lo que ya se está haciendo, no sé qué más se puede hacer, ¿cachai? Porque literal, y no es por defender al gobierno, pero literal yo siento como que se han adoptado buenas medidas en general. Por ejemplo, el tema de las residencias sanitarias, encuentro que es una súper buena medida, ¿cachai? Que la gente se va a la residencia sanitaria, hay personal médico que lo están atendiendo, les dan la comida, ¿cachai? Muchas de las residencias son hoteles, ¿cachai? Entonces como que está la forma de aislarse también, pero si tampoco la gente se quiere aislar, tampoco se puede hacer mucho. Entonces yo creo que tenemos que abocar, ¿está bien esa palabra? Tenemos que abocar como... Abocado. Claro, abocado. Tenemos que ir falta a... tenemos que abocar también a la buena voluntad de las personas. Lamentablemente es como lo que nos queda. O si no, así ponernos brígidos y sacar el sumario sanitario de todas las personas y sacar parte y todo eso. Y quizás es la única manera también en que la gente entienda. De hecho, si no me equivoco, así como... Bueno, no sé si es que esto habrá venido de antes, pero una de las como cosas que más llamó la atención que yo, por ejemplo, vi más en las noticias, es que como más o menos al segundo o tercer día de que asumió el nuevo ministro de Salud, él, por ejemplo, dijo que se iban a aumentar, por ejemplo, los casos, o sea, las sanciones para las personas que incumplen la cuarentena. No sé si es que eso venía desde antes, pero ya creo que eso es como una medida que ya es como lo máximo que podemos hacer, pues, porque si la gente no está entendiendo, Claro. dependiente de las sanciones. Igual no tenéis la cantidad, o sea, no tenemos la cantidad de gente necesaria para que haya alguien afuera de la casa de las personas que tienen que cumplir cuarentena obligatoria, vigilándolo los 24 horas del día para que no salgan de su casa. ¿Cachai? Claro. Entonces, claro, si justo tocó como que te pillaron que no estés cumpliendo cuarentena, porque a ver, tenemos que entender que, claro, la cuarentena obligatoria, en este caso como de las ciudades, ahí sí, pues, todos tienen que hacerla y todos, al menos ustedes que están allá, tienen que estar en sus casas. En el caso de acá nosotros no hay cuarentena obligatoria, entonces la gente puede salir a hacer su vida normal, entre comillas, teniendo la mascarilla y todas esas cosas que ustedes ya bien saben. Bueno, las personas que son casos positivos, se les da una cuarentena obligatoria por 14 días y también a los contactos estrechos. Y por contacto estrecho, la definición de contacto estrecho no es cualquiera, sino que son, por ejemplo, personas con las cuales 2 días antes del inicio de los síntomas tú hayas compartido a menos de 1 metro por más de 15 minutos, personas con las cuales tú hayas estado en un ambiente cerrado por más de 2 horas, personas con las cuales hayas compartido, no sé, algún tipo de vehículo, ¿cachai? O personas de tu grupo familiar. Entonces, la definición es como bien estricta de lo que es un contacto estrecho. Y todas esas personas se les da cuarentena obligatoria y se les da licencia también. La licencia se tramita muchas veces desde las mismas seremías para las personas para que cumplan con su cuarentena. Entonces está todo dado, digámoslo así, como para que las personas puedan hacerlo. Y si no puede cumplir su cuarentena porque en su casa, no sé, no sé si lamentablemente, pero no está en las instancias, entonces los vamos a llevar a una residencia sanitaria donde le vamos a dar la comida, donde va a tener internet, ¿cachai? Y donde va a estar solo con gente contagiada para que usted no contagie a su familia. Entonces ya se han implementado varias medidas como asistenciales, y yo creo que lo que queda más reforzar es la promoción y la prevención. Como, por favor, señor, quédese en su casa. Literal es como... Claro. ¿Sabes? Yo creo que también... Perdón. No, dale, si yo no voy a decir nada más. Yo creo que también influye mucho la idiosincrasia chilena en este aspecto de que todos tienen que cumplir la ley, pero justo yo tengo algo que hacer. Literal, O sea, oye, ¿sabes qué? Has dado en el clavo. Porque una vez creo que lo posteé en Facebook y es como que todos piden como no, aumentemos las sanciones. Por ejemplo, ahora que están en cuarentena ustedes. Como, no sé si están con cordones sanitarios en Valpo. Seguramente ¿No? en ciertos sectores. yo sé que hay controles en lugares como focos específicos. Claro. Ya, ok. Pero, por ejemplo, acá nosotros no habían cordones sanitarios para entrar y para salir de la ciudad, donde se les pedía a la gente que haga una declaración jurada y además de eso se les pide un salvoconducto, ¿cachai? Para poder salir o entrar a la ciudad. Y pucha,
yo pensaba de repente, tú decís, pucha, viene una señora a comprar harina, ¿cachai? ¿Cómo no la voy a dejar pasar, loco, si viene a comprar harina? Y con la harina es el pan. Pero después te ponía a pensar que dejaste pasar a 150 personas que venían a comprar harina en el día y ¿habrán venido literalmente las 150 personas a comprar harina? ¿Cachai? ¿No? Es como raro, o sea, no sé si raro, tampoco podemos decir que están mintiendo, ¿cachai? Pero Claro, pero finalmente te dejan a ti en una labor de juzgar que no debería por qué corresponderte a ti. Exactamente. Y además de eso, lo otro que tú estabas diciendo, que en realidad es como, tiene que haber más sanciones, tiene que ser más estricto. Ya, pero caballero, lo que pasa es que tengo que ir al campo a ver a mis animalitos. ¿Cachai? Entonces, todos queremos que haya más como control y sea más estricto, excepto cuando soy yo el que quiere salir, ¿cachai? Excepto cuando soy yo el que quiere ir a ver a mi abuelita al campo, excepto cuando soy yo el que quiere ir a la playa, excepto cuando soy yo, ¿cachai? Entonces, todos queremos que ser estrictos, menos cuando nos toque a nosotros. Entonces, yo creo que eso igual es un gran problema y eso deriva de la idiosincrasia chilena. Y también de que creemos que justo a nosotros no nos va a pasar, porque nos creemos inmortales. De que, si eso le pasa a los otros nomás, si a mí no me va a dar el coronavirus, caballero. El coronavirus le va a dar a los otros, a la gente que no sabe y que no se lava las manos. Claro, es más o menos como la soberbia que puede tener, que incluso nosotros mismos a veces podemos tener. Claro, nosotros mismos. Claro. Bueno, Isaac, tal vez un último consejo ya para ir cerrando. ¿Qué le dirías a la gente que escucha este programa? Se le da las manos. Bueno. Que se laven las manos, claro. Que miren un video en YouTube de cómo lavarse las manos correctamente. En realidad, como probablemente la gente que escucha este podcast es mayoritariamente gente cristiana o gente canuta, evangélica. Les diría que realmente una manera de mostrar a Cristo en este tiempo es hacer caso, ¿cachai? Acatar lo que se está diciendo y literalmente ser luz dentro de tu propia casa. Podemos servir y podemos ser iglesia dentro de nuestras propias casas. Y si tenemos que trabajar, podemos ser luz también ahí, ¿cachai? Siendo serios con el tema y recordando un poco lo que decía adelante, que el Señor nos le dio la habilidad o le dio el conocimiento a algunas personas para que lo usen para descubrir quizás la vacuna o para evaluar nuevos tratamientos y también ponernos como a la brecha en la oración en este sentido. Pero a modo de consejo, yo creo que lo más importante en este momento, más que quizás lavarse las manos es muy importante, pero es mantenernos en nuestras casas, ¿cachai? Y no juntarnos para cosas que sean innecesarias. O sea, loco, si realmente el culto online lo pueden hacer 3 personas en la iglesia, que sean 3 personas y no sean las 15 que están en la iglesia dando vueltas, no haciendo absolutamente nada, ¿cachai? Si realmente podías hacer la reunión de jóvenes desde la comodidad de tu pieza, no salgas, ¿cachai? No salgas si no es estrictamente necesario que tengas que salir. Porque es la única manera de erradicar esto. Y creo que como iglesia nosotros tenemos el rol de como siempre decimos, de que tenemos que respetar lo que dicen las autoridades, de que siempre lo ocupamos para otras cosas, quizás como que no están políticamente de acuerdo con nuestra manera de pensar, nuestra manera de pensar. En este momento también es tiempo de ser obediente. Y creo que demostramos mucho nuestro amor hacia el Señor y nuestro amor hacia nuestros hermanos y hacia las personas que no profesan nuestra fe, siendo obedientes con las instrucciones que se han dado desde arriba. Así que eso es lo que creo. Todas las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de Isaac Leger y no del Ministerio de Salud de Chile. Gracias. Hombre, igual Bueno, no te Isaac, preocupes. De todos modos, nosotros le echamos la culpa al Nato, a mi hermano, de Sí. cualquier cosa que ocurra acá. Exacto. Así que él Buenísimo. Buenísimo. Bien, Isaac, te queremos dar las gracias por tu participación el día de hoy. Estamos muy ¿no me van a agradecidos. Con cariño, te vamos a pagar con cariño. Con galletas por último. con galletas, te mandamos una galleta cuando se acabe la Por pandemia. Starken.
Claro. Te queremos dar las gracias por haber participado, por tu buena disposición también a responder nuestras preguntas. Y esperamos que, en verdad, que en todo lo que tú estés haciendo puedas seguir viendo la protección, la mano del Señor. Justo hoy día en la reunión que tuvimos en la iglesia, una hermana hablaba de precisamente de la gratitud, porque no eres el único como hermano que está trabajando en salud, y podemos ver la protección hasta en estos momentos. Entonces de verdad, esperamos que Dios bendiga tus labores, y también hacemos un llamado a todos nuestros auditores a que también seamos respetuosos y mostremos amor al otro, en el fondo, no siendo egoístas con nuestra decisión de por ejemplo, no, es que yo sí tengo que salir y tengo que hacerlo. Así que eso. Nos vemos la próxima semana. Joaquín, ¿tú tienes palabras? Bueno, sí, aprovechando de saludar a toda la gente que interactúa con nosotros en el último tiempo, aquí a Lerco, que no me sé el apellido del Lerco, pero Lerco, Sonidos de Araya, Lerco Araya, Nico Escobar, Karen Sepúlveda, que nos apoya con Carilu Cookies, Damarito Realba, Daniel Clavería, Sara Enrique, Nacho Durán, todos ellos que han estado con nosotros, Gustavo Soarzo, que también nos manda comentarios de repente. A la Bárbara. Bárbara que nos ha comentado varias cosas. A las Mojojojo, a las Maigas. A Tutosaurio, Cristóbal Villegas. Al Gatotón. El Gatotón, usted le puede pegarle. Oye, a todo esto que el Tutosaurio está teniendo altos programas Conozco a alguien que en Instagram. Sí, igual nos motiva que puedan buscar a el Tuto en su cuenta ¡conozco a alguien que! Y puede ser que en algún momento aparezca alguno de nosotros hablando del podcast o algo, no sé, quizás. Pero ahí, ¿dijo algo? Secreto. Ya, ok. Y a Victoria Enríquez también, que nos comparte siempre, Flavio, Charlie, a todos los que nos están siempre escuchando, los queremos mucho y gracias por apoyarnos. Exactamente. Así que eso, muchas gracias. Y a los que Oye, muchas gracias. Igual quiero dar las gracias, aunque no me digan nada. Gracias por haberme invitado. Soy un alto fan. Antes de que se despidan, me gustaría decirles que gracias por haberme invitado. Soy un alto fan de Una Lumbrera y he escuchado todos los capítulos. No los comento porque no sé, porque nunca hablo con ustedes. pero sí, los quiero mucho. Y bueno, yo tenía un proyecto de podcast antes de esto, con el Josías, que se llama Mater, Iglesia y Actualidad, que tuvo buena sintonía y puede ser que lo volvamos, me he motivado nuevamente y puede ser que lo volvamos, pero tenía un tinte mucho más cómico de burlarnos de nuestra propia cristiandad. Así que gracias, los quiero mucho, amiguitos, y espero que en su ciudad en cuarentena puedan lavarse las manos y quedarse en casa. El cargante que les hice. Gracias. Sí, se me olvidó decir que ayer me había escrito una persona, me dijo que recién iba a empezar a escucharlos, pero desde el capítulo 1 en adelante, así que tiene harto que escuchar por ahora, así que saludo a Evita Contreras y que la queremos mucho. Y que espero que cuando llegue a este punto, ya después de 12 capítulos, no esté chata de nosotros. Así que eso, muchachos, que estén súper bien, los queremos mucho. Hasta la próxima semana, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. ¡Chau, chau! Una Lumbrera. El podcast. Una idea que se convirtió en un periódico, que se convirtió en un podcast. Los chicos de la